Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. El dolor de garganta fuerte es un problema que suele relacionarse con una irritación o inflamación de las cuerdas vocales, algo que a su vez está debido, en la mayoría de casos, bien sea a un resfriado, a una afonía o a una faringitis. En este vídeo hablaremos de 12 remedios caseros para aliviar este dolor de garganta cuando es especialmente fuerte. No solamente daremos consejos, sino que, por ejemplo, os enseñaremos a haceros fácilmente un jarabe para aliviar este dolor de garganta cuando de verdad es francamente fuerte, francamente insufrible. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más, ya que os lo cuento. El primer remedio casero del cual os voy a hablar es haceros una infusión de caléndula. Además viene muy bien porque el efecto, creedme, es inmediato. Muy rápido, es tomarse esta infusión, bueno, más que tomarse, hacer gárgaras con esta infusión y el efecto de aliviar el dolor es prácticamente automático. ¿A qué es debido? Pues es debido este efecto a que la caléndula tiene principios activos bactericidas muy antiinflamatorios y también de protección de los epitelios de la mucosa, en este caso de la faringe. Y la forma de preparación es muy sencilla. Os compráis, venden en cualquier herboristería, flores de caléndula y las infusionáis una cucharada, tomáis una cucharada de flores de caléndula y las infusionáis en una taza, en unos 200 mililitros de agua caliente. Dejáis que repose y con esa solución vais haciendo gárgaras. Con que hagáis 3 veces al día suele ser más que suficiente. Otro remedio casero que funciona muy bien es hacer gárgaras con agua tibia y sal. Se trata de que en una taza de agua cojas una cucharadita de sal, la diluyas y con esto hagas gárgaras. No la hagas, por favor, más de 3 veces al día, porque si lo haces en exceso, más de estas 3 veces que te comento, pues vas a conseguir que se te reseque la mucosa, con lo cual iríamos un poco para atrás. Y la práctica es muy sencillo, es hacer gárgaras durante medio minuto, no es necesario pasarse más tiempo, el efecto lo vas a conseguir prácticamente al momento, pero importante, nunca más de 3 veces. Luego es también muy interesante que bebas caldo de pollo. El caldo de pollo, yo ya sé que parece un remedio de la abuela, pero es cierto, funciona y muy bien. ¿Por qué? Porque aportas proteína reparadora, aportas hierro y aportas zinc. Productos que van a hacer que se relaje y mucho la mucosa de la zona afectada, de la zona faríngea. Aquí abajo en la descripción os dejaremos un estudio de la Universidad de Nebraska en Estados Unidos demostrando la eficacia del caldo de pollo. Cuidado con las sopas, porque hay sopas, la gente piensa que toda sopa viene bien para aliviar el dolor de la garganta y no es así. Por ejemplo, las sopas que llevan tomate son sopas por lo general ácidas, que no tienen este efecto, sino el contrario. Y las sopas a las cuales, por ejemplo, se adiciona algún producto lácteo, tampoco, porque son sopas que lo que van a conseguir es una mayor producción de moco y una persistencia más duradera del proceso inflamatorio a nivel local. Un remedio ultra sencillo es que tomes una cucharada de miel 2 o 3 veces al día, como si fuese un caramelo. La miel es un excelente antiséptico, de hecho se utiliza como antiséptico local en muchas heridas después de una cirugía. Es también un producto antiinflamatorio y relajante. Cuidado con la miel porque jamás se la tenéis que dar, este remedio nunca se puede dar a niños de menos de 1 año, por el riesgo de que en la miel hayan bacterias, básicamente el Clostridium botulinum, responsable del botulismo en bebés. Pero quitado de esa excepción, niños de menos de 1 año, el resto de personas pueden tranquilamente tomar este remedio. Esto ya no es un remedio, es simplemente un consejo súper práctico. Si te duele la garganta, coges un paño, coges una toalla, no muy grande, y la sumerges en agua muy caliente. Luego la escurres y te aplicas ese calor a la zona del cuello. Piensa que una faringitis, responsable del dolor de garganta, no es más que una inflamación, como todo lo que acaba en itis, y por lo tanto, aplicar calor va a ser una forma de disminuir esa inflamación. Es también muy conveniente que si llevas tiempo teniendo problemas de faringe, un problema de dolor fuerte de garganta,
pongas en la habitación donde duermes un humidificador. Cuidado con los humidificadores. El vapor que desprenda el humidificador tiene que ser un vapor frío. No interesa que el vapor que se desprenda sea caliente. Y cuidado también a lo que te voy a decir ahora, y es que revisa si utilizas de forma continuada un vaporizador que la limpieza sea muy exhaustiva, porque podemos estar generando un problema. Como todo en esta vida, funciona muy bien si están limpios, pero si están sucios pueden ser una fuente de difusión de bacterias. Si no dispones de un humidificador, un remedio clásico y tradicional de toda la vida es hacer baos con eucalipto. Compras en cualquier herboristería un frasquito de aceite esencial de eucalipto y echas unas gotas a un barreño con agua muy caliente y respiras ese vapor. Ese vapor, ya sé que es caliente a diferencia del anterior, pero es un vapor completamente aséptico y no va a ser durante mucho rato. Lo que va a conseguir es, gracias al eucalipto, abrirte las vías respiratorias y relajar mucho el dolor que tengas en la garganta. Otro remedio que también es muy efectivo es tomarse un vaso de agua con bicarbonato y limón. Es muy desagradable, no es muy fácil de tomar, pero es cierto que tiene esa capacidad antiinflamatoria. Ya te digo, 1 o 2 vasos al día, más que suficiente. Una cosa que es obvia y que todo el mundo yo creo que hacemos, aunque sea sin darnos cuenta, es evitar los ambientes muy ruidosos. ¿Por qué? Porque cuando estás en un ambiente muy ruidoso, aunque no te des cuenta, hablas más alto, tiendes a hablar con un volumen más elevado. Y esto provoca que se irrite más la garganta, en definitiva, que te duela más. Si el dolor de garganta se presenta también con tos, es muy conveniente que te hagas un jarabe casero para aliviar la sintomatología que estás pasando en ese momento. Toma nota porque es muy sencillo. Vas a necesitar una cucharada sopera de tomillo, una cucharada de flor de malva, medio centímetro de raíz de jengibre, media cebolla y una manzana sin piel. Y la preparación es súper sencilla. Consiste simplemente en que lleves a ebullición 1 litro de agua y en él viertes todos los ingredientes y deja hervir esta mezcla durante 5 minutos. Luego dejas reposar durante unos 10 y cuela, porque evidentemente vas a tener mucho producto sobrenadante. Y se trata de que de este jarabe que acabas de fabricarte tomes una cucharada 3 veces al día. También funcionan fantásticamente bien las infusiones de salvia. Las infusiones de salvia, se trata de que compres salvia en una herboristería, la infusiones en agua y te tomes la infusión. Lo bueno que tiene de la salvia es que hoy en día también te la venden en sprays. Hay sprays a base de salvia que simplemente lo que haces es aplicártelo en la zona faríngea, en el fondo de la garganta. Muy fácil, muy sencillo y muy efectivo. Si el dolor de garganta se acompaña de afonía, funciona muy bien hacer infusiones de regaliz, ya que el regaliz tiene en su composición sustancias de elevado carácter antiinflamatorio a nivel local y expectorantes que favorecen la secreción de moco que puedas tener acumulado en la garganta. Hay también toda una serie de alimentos que alivian el dolor de garganta. Por ejemplo, los helados. Tomar helado cuando tienes dolor de garganta hace que la zona se te adormezca, que no sientas tanto el dolor. Y luego también la col cocida tiene un efecto también muy relajante y cierto efecto antiinflamatorio, de la misma manera que la zanahoria hervida. Es decir, si tienes una faringitis, si tienes un dolor de garganta, tomarte un hervido donde pongas col o donde pongas zanahoria va a ser una forma de aliviarte el dolor que tengas fuerte de garganta. Y por último, y esto no es un remedio, es sobre todo un consejo, cuando estés padeciendo un proceso de dolor de garganta fuerte, es muy recomendable que controles tu estrés. Piensa que el estrés, aunque no te des cuenta, debilita tu sistema inmune. Y con el sistema inmune debilitado, aunque no notes tú nada, vas a hacer que el dolor de garganta, sobre todo si tiene una base bacteriana, es decir, si hay una acumulación de pus, hay algún agente patógeno involucrado, pues persista más.
a tu sistema inmune le cueste más reaccionar contra esa infección. Pues nada más, espero que este vídeo haya sido de vuestro interés y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.